Bueno, vamos a recibir, mira cómo se ríe Mordecki. Dios No, mío. no, no, no había hecho el 50 con el Maracaná y Brasil, no había hecho rápidamente ese link, pero Bien, nada, bien. ahora ya lo capté. A ver, Dani me pregunta, hola Ale, ¿podrás indicarme otros canales digitales para escuchar Diamante FM? Es que no sé cómo está saliendo nuestra transmisión en FM a través de Diamante, la verdad, porque me dice que tiene algunas dificultades, no puede tener abierto YouTube permanentemente, lo dice Juan. Y otro oyente le aconseja, Dani, que pruebe por TuneIn. Pedro también se comunica, ¿se dieron cuenta cómo aumentó la mediocridad de los medios y políticos en un año? Las descalificaciones morbosas de personas como Tavares dan vergüenza. Se ve que el odio estaba latente. 099. No, perdón, estos mensajes llegan a través del canal YouTube La Mañana en Camino. A ver, dice la Yaya, es muy agotador que pasan los días, los meses, los años y seguimos siendo los ciudadanos de a pie, quienes de los frustrados tratados, bien, rehenes de los frustrados tratados, eh, hartante la política y los políticos. Y Omar también dice, la deuda pública americana va en aumento y está en quiebra, se sostiene porque imprime dólares y las naciones industrializadas así lo quieren, pero ya viendo un problema, si la dejan sola, ya vemos un problema, si la dejan sola, cae en default. Algo de lo que hablábamos recién con Juan Raúl Ferreira. No, podríamos abordar estos temas con nuestra querida Gabriela Mordecki, pero en realidad nos vamos a quedar un poco más en la comarca, Gabriela, y Mm. vamos a preguntarnos, si te parece bien, has estudiado un poco el tema de las perspectivas de la economía uruguaya, ¿no? Que arrancó gobernado el Uruguay por nuevas autoridades con un déficit fiscal alto, que de inmediato vino la pandemia a Uruguay, al mundo entero, con lo que ello implica, y que esto implicó problemas también desde la perspectiva económica. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué podemos ser legítimamente optimistas? ¿Y en qué cosas no tanto? Y fundamentalmente, ¿de qué plazos hablamos, no? Bueno, todo suyo, Gabrielita. Bueno, gracias, Alejandro. Mira, o sea, lo que me parece que en este momento uno puede comentar, ¿verdad? Comentamos el otro, creo que fue la última vez que nos vimos, que habían salido justo nueva información del Banco Central sobre la trayectoria de la economía, que bueno, es nuestra materia prima, digamos, son los datos que utilizamos para poder analizar, por un lado, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, y intentar proyectar un poco qué es lo que pensamos que en base a los datos que tenemos puede suceder, ¿verdad? Esto igual es algo, digamos, es un trabajo como de plantear hipótesis, ¿no? No, nadie tiene ninguna certeza de qué es lo que va a suceder, mucho menos en la situación actual con, digamos, uno puede pensar que hay un escenario como mayoritario, digamos, ¿no? Con la mayor probabilidad, que es que, bueno, esta situación, ¿no? Ahora me refiero al tema sanitario, ¿no? Que es el que provocó la crisis, porque esta crisis que estamos viviendo nosotros y que vivieron la mayoría de los países del mundo, a diferencia de, digamos, de crisis anteriores, no tiene una base en factores económicos, sino que la base es de medidas que se debió tomar para poder hacer frente a esta emergencia sanitaria, de sobre todo cerrando muchísimas actividades y disminuyendo al mínimo la movilidad de las personas, ¿no? Entonces esto tiene un impacto en la economía que genera como un shock, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos hablado, pero bueno, vale la pena igual volver a comentarlo, ¿no? Como un primer shock que se llama como de oferta, o sea, cierran las actividades y no podemos, nos dicen quédate en tu casa, no puedes ir a ninguna parte. Lo que pasa es que eso genera a su vez que mucha gente se queda sin fuente de ingresos, sobre Claro. todo en los países llamados emergentes o bueno, subdesarrollados, donde la informalidad es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque en los países donde la economía prácticamente toda es formal, se establecen muchas medidas
de apoyo, ¿verdad? Como, ¿no? El seguro de aquí, digamos, pensémoslo en equivalente al seguro de desempleo, que solamente es válido para los que están formalmente aportando, y bueno, entonces en las economías desarrolladas, donde todo el mundo está, o la gran mayoría están vinculados a esto, digamos, ¿no? Al Estado a través de sus contratos, el pago de impuestos, etcétera. Bueno, hay una forma, ¿verdad?, de contactar a la gente, saber cuánto ingresos tiene, si se quedó dependiendo de su actividad, si se quedó sin poder trabajar o nada. Entonces ahí se generan las ayudas. En economías como las nuestras, donde no existe ese vínculo, bueno, hubo que generar ayudas en algunos lugares, en otros más, en unos más, en otros menos, este, para atender no tan solo a la gente que es formal, sino sobre todo Claro. a los informales, ¿no? Y ahí, además, estamos frente a estados mucho más débiles que en los países desarrollados, justamente porque la formalidad lo que genera es pago de impuestos, ¿no? Y de ahí la fortaleza de los estados para poder hacer frente a nuevas obligaciones. O sea, los informales no pagan impuestos, pero el Estado igual los tiene que atender, porque bueno, son un sector, digamos, que tiene más problemas porque por algo son informales, ¿no? No pueden llegar a la formalidad y pagar los impuestos. Entonces, como, ¿no? Un círculo vicioso que se como autoalimenta. Exacto. Entonces, bueno, dada esta como situación inicial, este fuerte shock que recibió todas las economías y la nuestra también en 2020, este proceso, ¿verdad?, de la pandemia en realidad continuó, nos sorprendió en primer semestre de este año, ¿verdad?, donde en Uruguay por lo menos vivimos como la peor época, ¿no?, el mayor impacto en lo sanitario, pero ya las medidas económicas se fueron flexibilizando y bueno, ahí tuvimos un debate importante, ¿no? Pero el gobierno decidió no dar marcha atrás y poner como lo económico por encima de lo sanitario y no, digamos, tomó nuevas medidas confiando en que la vacunación iba a ser la que nos iba a sacar del problema, lo que, bueno, finalmente sucedió, pero tuvimos, nada, 3, 4 meses de contagios y fallecimientos muy, muy importantes, donde se dio prácticamente el 90% de los fallecimientos de todo el periodo. Entonces, dada esta situación, ¿no? Bueno, en Uruguay realmente se ha logrado una vacunación importante y esperamos que la actividad económica, que como yo no acabo de mencionar, todo es como viene junto, vaya mejorando. Cuando uno lo mira en el global, ¿verdad? Que es el promedio de todas las actividades económicas. Ahora voy a entrar un poco a mirarlas más a cada una. Y algunos otros factores que están impulsando algunos sectores, ¿verdad? Que no tienen que ver con la demanda, digamos, con este tema. Si es la ministra de Economía la que te llamaba, atendela, ¿eh? No, no, No no te era. preocupes. Bien. No, no. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, dada esta situación, lo que nosotros esperamos es que la economía lentamente, ¿no?, siga este curso, pero bueno, la economía uruguaya es una economía muy pequeña y abierta, por lo tanto, hay todo ¿verdad? El sector turístico, ¿no?, es sobre todo el que más ha sufrido, porque, bueno, el cierre de fronteras fue inmediato y la apertura está siendo como bastante paulatina, por supuesto, ¿no?, con los cuidados que el país debe tener para evitar que la situación sanitaria se salga, ¿verdad? Acá es un equilibrio como bastante difícil de obtener, dado que tanto Argentina como Brasil
tienen una situación sanitaria bastante peor que Uruguay, con menor cobertura de vacunación. Y entonces, bueno, esta situación se ha tornado, digamos, un tema como fundamental, y saber qué es lo que va a pasar en la próxima temporada es algo difícil de estimar en este momento. Entonces, este sector que aporta tanto, ¿verdad? No solamente a la economía general, sino también de muchas familias, ¿no? Que tienen en la temporada turística un plus, un apoyo, ¿verdad? Extra. Bueno, no podemos saber, porque la situación de Argentina, que es nuestro principal, digamos, cliente en lo turístico, es complicada, y porque además la relación de precios entre Argentina y Uruguay también es compleja, porque bueno, Argentina está en una situación económica muy débil, su moneda ha caído mucho de valor, y bueno, la economía uruguaya mejor, la moneda está más fuerte, y bueno, esa relación hace que los precios para el que tiene en Uruguay pesos o dólares, lo cual todavía es más ventajoso, hace que los precios en Argentina sean como muy inferiores a Uruguay. Entonces, bueno, la corriente turística puede ser que pase en realidad, en vez de Argentina a Uruguay, en parte también de Uruguay a Argentina. Son otros turistas, no son los mismos los que van, ¿verdad? Pero a las cuentas del país, digamos, cuando uno suma todo, esto por supuesto que también importa, no solamente el turismo que viene, ¿verdad? Porque bueno, el turista que viene a Uruguay en general es el turista de verano, de playa, que viene a pasar sus vacaciones, mientras que el turista que va de Uruguay a Argentina no es un turista que va a la playa en Argentina, sino que va, bueno, a otros destinos turísticos que tiene también Argentina, y que, bueno, que son muy apreciados por los uruguayos, Claro. más allá de este comercio, ¿verdad?, de frontera, del que también se ha hablado. Entonces, A mí me gustaría, Gaby, sí. de cara a esto que vos señalás, aún así, en dos o tres enunciados, dos o tres no más, que, que nos cuentes dónde está la economía uruguaya en esta circunstancia, llamémosle relativamente de pospandemia, con todo lo relativo que esto implica, ¿verdad? Porque obviamente los números de la pandemia son inmensamente mejores, pero como tal no podemos asegurar que la emergencia sanitaria haya terminado. Aún así, ¿dónde está Uruguay hoy en la cancha comparado con el Uruguay del 2019, ¿verdad? Es decir, el prepandemia, que ya lucía con algunas fragilidades y evidenciaba algunos problemas, pero que parecen ser menores a los que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, bueno, es bien interesante esto que vos planteás, porque si nosotros analizamos los datos hasta, digamos, fin de 2019, o incluso el primer trimestre de 2020, o sea, antes de la pandemia, en ese momento estábamos, ¿no? La economía había estado estancada, y como que ahí era como como el fondo del pozo de donde íbamos a empezar a crecer. O sea, si nos paramos en ese momento, 2019 significaba eso. Sin embargo, ahora, o sea, 2019 es el punto con el que nos comparamos a ver cuándo vamos a llegar, ¿no? Y entonces, si uno mira, todavía estamos aproximadamente 3% por debajo de 2019, cuando miramos los últimos datos que tenemos, ¿no? Igualmente, para compararnos, por ejemplo, con otros países, ¿no? Nuestros socios del Mercosur, bueno, un tema también que está ahí sobre la mesa, que es lo que le pasa al Mercosur. Pero bueno, Argentina fue el que tuvo la mayor caída en 2020, Uruguay es como el segundo, después Brasil y Paraguay mucho menos. Y, sin embargo, en la recuperación, Uruguay está siendo mucho menos dinámico que estos otros países. Entonces, ese como que es un tema también, digamos, eso en respuesta a dónde estamos, ¿no? O sea,
nos hemos recuperado, la economía empezó a crecer, sin embargo, tiene poca fuerza, poco impulso, y además, ¿no? Y en esto quería entrar, digamos, los sectores que más crecen Ahí va. son la construcción, vinculado, como ya lo hemos dicho, a obras de UPM, Ferrocarril Central y otras obras conexas, el puerto, etcétera. Luego tenemos el sector agroexportador, que es por un lado el agro y por otro la industria, toda vinculada a lo mismo, debido a el fuerte incremento de la demanda de China y el impacto que tuvo eso en los precios internacionales, ¿no? Esos son los dos como sectores importantes que están creciendo y arrastran algunos otros. Ahí aparece, por ejemplo, este sector como que es como híbrido, comercio, restaurantes y hoteles, que a veces uno lo vincula al turismo, ¿no? Pero uno cuando lo ve crecer dice, pero acá ¿qué pasó? Bueno, es que hay una parte del comercio exterior, ¿no? Que son exportaciones e importaciones que vienen aumentando mucho, que también generan actividad comercial, ¿no? Entonces eso también implica que este sector comercio, por esta parte, no por la de restaurantes y hoteles, sino por esta parte, esté aumentando. Sin embargo, digamos, hay como un sector, digamos, el resto de las actividades, sobre todo de servicios, se ha mantenido prácticamente estancado, sin casi crecimiento con respecto a digamos, el año pasado. Y entonces, bueno, esto además, en términos de económicos, este otro sector, digamos, que engloba una cantidad de servicios, implica alrededor del 40% de la economía uruguaya. O sea, es una parte muy importante y además los servicios son los que generan más empleo también, a pesar de que muchos de ellos son los que pagan los peores salarios, ¿no? Entonces, no, digamos, una cosa es empleo en números de personas empleadas y otra cosa es el impacto que tenga en la demanda, porque bueno, hay sectores de estos que están creciendo mucho, que sí están demandando más productos de consumo, y por ejemplo, vemos que las ventas de automóviles 0 kilómetros siguen creciendo a unas tasas muy importantes, lo cual además arrastra el consumo de combustible, ¿verdad? Estos sectores que son de demanda interna muestran sí un dinamismo, pero como que acá tenemos como una economía partida, ¿no? Y podríamos Acá volver a ayúdame, hacer... acá me tienes Sí, que ayudar y ser profe más que nunca. Ni hablar, soy de los que percibe como que el aumento de ventas de automóviles 0 kilómetros es, desde la perspectiva del dinamismo de la economía, una buena noticia. Sin embargo, y otra vez te pido que me corrijas, me da la sensación que, a diferencia de la construcción o el turismo o los comercios y servicios, teniendo en cuenta igual que los salarios no suelen ser muy altos, me parece que, a ver, de pronto las automotoras están ganando un legítimo buen dinero, pero no es que mueva mucho la aguja, por ejemplo, del empleo, por decir algo. Y si bien no, es verdad que los automóviles, al haber más, consumen más combustible, bueno, eso puede ser una buena noticia para el Estado, ANCAP y el consumo de combustible y los ingresos que puedan venir al Estado de esa perspectiva, que no son nada despreciables, pero no es que las estaciones estén contratando más personal, más pisteros. En todo caso, los está trayendo del seguro de paro, me imagino alguno que otro, ¿no? Quiero decir, sí, ¿dónde está el motor que vos digas, le va bien a esta gente y nos termina yendo bien a todos o a grandes mm. mayorías? No, no, bueno, justamente en ese sentido es que lo señalaba, porque a veces la venta si uno lo toma como aislado, la venta de combustible, por ejemplo, puede querer implicar que la economía se está moviendo más, hay más transporte, hay más, ¿no? Pero si uno lo vincula a este consumo suntuario, donde, digamos, hay una parte de la población que, digamos, postergó gasto de 2020, donde no decidió no gastar, no tuvo la posibilidad de viajar, entonces, bueno, invierte en automóviles o también, no sé, la venta de la parte inmobiliaria, que eso no sé, no tengo números, así que no lo puedo saber, pero
digamos que es simplemente para poner como que es un sector que a pesar de que crece, justamente no necesariamente implica digamos, un dinamismo que estemos, a partir de acá podamos proyectar hacia adelante, ¿no? Igualmente, con respecto a la construcción, que tú lo mencionas, también es bueno aclarar que dado que está vinculado fundamentalmente a una obra puntual, claro, es muy grande y lleva mucho tiempo, y además hay una parte que está un poco retrasada, pero se calcula que en 2022 esto como que va a culminar. Entonces ahí todo este crecimiento va a tener un escalón para abajo. Normal, digo, no es nada que no lo estemos esperando, pero no es un factor que va a continuar, en esta, por lo menos en esta, ¿no? Luego la planta empieza a producir celulosa y eso va a tener un impacto, digamos, demora igual unos meses hasta que la producción realmente empieza a generarse y luego sobre las exportaciones, pero bueno, eso ya sucederá 2023, 2024, que es lo que pasó, digamos, con las plantas anteriores, ¿no? Eso lo podemos más o menos conocer. Y a mí me gustaría, Gaby, Sí. que de cara a este análisis, a estas proyecciones, a estas perspectivas de la economía, nos quedáramos, si querés, por hoy para hacer un punto y aparte hasta la semana próxima en dos asuntos que vos también señalás que son importantes o por lo menos que reflejan datos indiscutibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con los ingresos de la Dirección General de Impositiva? ¿Qué lectura se puede hacer de esos números? ¿Y qué está pasando con lo que vos llamás, bueno, el resultado fiscal por un lado y la inflación por el otro? ¿Dónde estamos parados, atravesados por estos tres ejes, digamos? Sí, bueno, es interesante, digamos, para poder, como esta trayectoria desigual que está teniendo la economía uruguaya, capaz que en otro momento lo habíamos vinculado como una recuperación usando la letra K, ¿no? Unos van para arriba y otros van para abajo, ¿no? Ahí se recuperan, pero en forma desigual. Mirar, analizar qué es lo que pasa con la recaudación impositiva es bien interesante porque más allá de que la recaudación está aumentando y en forma bastante dinámica, cuando uno mira, por ejemplo, el IVA que aumenta, bueno, uno ve que es el IVA importaciones el más dinámico, mientras que el IVA, digamos, vinculado a esto que, por ejemplo, ¿no? Que comentábamos en los automóviles, por un lado, u otras, sobre todo, importaciones de otros productos. Las importaciones están aumentando mucho, perdón, los automóviles pagan IMESI, no IVA, entonces eso también se ve en la parte de que el IMESI automotriz aumenta muchísimo, y esto hace que toda la recaudación, digamos, aumente. Pero luego, además, cuando miramos, por ejemplo, el IRPF, que es, ¿no?, el impuesto a las rentas de las personas físicas, y tiene dos categorías, una rentas de capital y otra a las rentas del trabajo, la parte que está siendo más dinámica es rentas de capital, ¿eh? Que son, bueno, ingresos por alquileres, por depósitos y por otras, y por también recepción de beneficios de empresas, etcétera. Esas son todas rentas del capital que tributan IRPF, mientras que las rentas, digamos, salariales, si bien aumentan, lo hacen mínimamente. Creo que en los 12 meses que estamos mirando, agosto creo que es la última información, aumentan solo 1%, No, más o menos. y yo te llevo la ventaja que tengo la gráfica adelante y en agosto 20, agosto 21, puede ser, es Sí. menos 1,5 la categoría 2 del impuesto a la renta. Tenés razón, perdón. Sí, 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 caen las rentas del trabajo, no Suben, aumentan. suben a 14,4, es decir, es una suba importante, la categoría 1 de la que hablabas recién. Sí, 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 perdón, me equivoqué, pero digamos, justamente en ese sentido era lo que yo quería señalar, como que
las rentas del trabajo, bueno, sí, todavía están en negativo. Y esto es la parte formal de la economía, ¿no? Que es la que paga impuestos. Volvemos a lo que comentamos al principio sobre la parte informal, que es la que más sufrió y es la que no aparece en estos números, ¿no? Entonces, inclusive la que aparece está como muy, todavía con números negativos con respecto a los 12 meses agosto de 2020, que incluye el peor periodo, ¿no? Que es segundo trimestre de 2020. O sea, Ujú. ya nos estamos comparando contra un periodo que tiene el peor momento de la pandemia incorporado y sin embargo, igual seguimos todavía por debajo, ¿no? Entonces, Y la, este, sí, vos decís siempre la importancia, que esa es una a propósito muy grande que nos distancia con las economías más desarrolladas, que tiene que ver con la formalidad de la economía, ¿no es cierto? sí, Uruguay, desde el 2005 a la fecha, aumentó fuertemente la formalidad, es decir, mm, disminuyó la informalidad. Eso es cierto, está fuera de sí, sí, discusión, sí, ¿no? Bien, totalmente. con las ventajas indiscutibles que esto implica desde todo punto de vista. Para los ciudadanos, primero y principal, ¿verdad? Cobertura de salud, Claro. garantías de la previsión social, etcétera, etcétera, pero también para el Estado y su funcionamiento, porque recibe insumo a través de los distintos impuestos de esa formalidad. Mm, La informalidad quedó muy desnuda, muy descubierta, apenas surgió la pandemia en ese primer arranque del que hablabas vos muy bien, ¿verdad? Cuando, entre sí, comillas, todos tuvimos que quedarnos en casa, o buena parte, mm, y los que tienen cierto respaldito, o ya sea porque ganaban buenos salarios, o porque continuaron con sus salarios, o porque en el peor de los casos tuvieron la posibilidad de acudir a la seguridad social a través del seguro de paro, seguro de desempleo, mm, etcétera, hubo un montonazo de gente que quedó menos que otros años, pero un montonazo al fin, que quedó colgadita del pincel mal, ¿no es cierto? sí, sí, La sí, pregunta esos es, números, sí. ¿ese número a lo largo de este tiempo se mantuvo igual, No, aumentó ahora, o no, ahora comento esto porque es bien interesante lo que pasó. O sea, la economía uruguaya en la crisis, ¿no? Tenía como, no me acuerdo exacto, pero cerca del 40% de la informalidad. Esto bajó al 25% era en 2019. Los datos de 2020, por increíble que parezca, nos dicen que cayó la informalidad al 20%. ¿Y esto por qué? Porque o sea, esto es de los que están empleados. ¿Cuántos son informales? Es que la mayor cantidad de gente que o perdió el empleo eran informales. Entonces, no están trabajando, entonces cae la informalidad, pero por el peor de digamos, de los procesos, que es la gente o está desempleada o se retiró inclusive del mercado de trabajo, que esta es otra cosa que también habíamos comentado. Y esto sucedió en todos los países de América Latina. Hay algunos informes de CEPAL que indican que este fenómeno, que parece como contraintuitivo, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, debería aumentar la informalidad. No, bueno, porque fue una crisis como distinta. ¿Mm? claro, Y entonces esta gente, no es que ahora estemos más protegidos, sino que hay gente que se retiró del mercado de trabajo informal, ¿no? Y de a poco, seguramente van a ir retornando, ¿no? En la medida que este movimiento vuelve a aparecer, ¿no? Esto de gente vinculada a muchos sectores de los espectáculos, también del ocio, también del turismo, de, digamos, otras actividades que de a poco están empezando a volver, ¿no? Entonces, nada, la actividad deportiva, todos los que venden cosas alrededor de los estadios, yo qué sé, si uno empieza a pensar en ejemplos, hay miles, ¿no? Pero justamente esto es algo como a veces un poco contraintuitivo el tema de la informalidad, cómo ha evolucionado, y bueno, y lo que se precisa además de apoyo del Estado a estos sectores, este, y, y me parece que es digamos,
pensar que porque los seguros de desempleo van cayendo y ya la economía está como igual que antes de la pandemia. O sea, esto no se puede Claro. decir. Que bueno, lo hemos escuchado de autoridades O sea oficiales. que no, Esto no, no, la economista Gabriela Mordecki dice que no es adecuado, no es pertinente decir que no, estamos a niveles de la economía uruguaya iguales a la prepandemia. no, eso es, pero nada, eso es no querer ver todos los números, o sea, solo mirar un número que es el de seguro de paro, o sea, que eso es para una parte de la población que fue la que tuvo más protección y que bueno, de a poco se está retornando, pero todo el resto que no tenía ese derecho está A ver, te lo digo porque nos queda lejos. poquísimo tiempo Sí, y es uno de los temas que a mí me obsesiona, admito. sí. Hoy en Uruguay hay más, igual o menos pobres que en diciembre del 19, enero del 20. Mm. Bueno, lo que nos dijeron los números es que habían 100.000 pobres nuevos en 2020. 2021 todavía no tenemos los datos y además, bueno, el INE acaba de anunciar que hubo un cambio en la metodología de cálculo y estos cambios de metodológicos también hacen como a veces difíciles las comparaciones, ¿no? Es cierto que era necesario cambiar, pero justo cambiar ahora, no sé, yo no soy experta en temas de pobreza, simplemente leo los números que aparecen, pero es un tema bien interesante que además tiene que ver con estos datos también de empleo y que tan comparables son con los que teníamos antes, porque Acá, bueno, profe, pero yo la bueno. tengo que parar a usted y tengo que parar a todos los economistas del mundo, porque no logro que me entre en la cabeza y en el corazón tampoco, pero hablemos de la Dale, cabeza nada más, sí. que se me quiera decir que la economía está mejor en una sociedad, por ejemplo, donde hay más pobres. No, Bueno. no me entra. No, siento que son contradicciones, son dos gatos que se quieren atar por la cola y no sé, no sé qué Bueno, lo que pasa es que por eso mismo, nada, yo comentaba una cosa es el promedio de la economía y otra cuando uno mira los sectores o ¿no? Por eso mirando los ingresos por el lado de la DGI para tener algún dato más actualizado, dado que estos otros temas de pobreza todavía digamos, no los tenemos tan actualizados. Pero bueno, sí, es así, como cada uno mira la realidad. O sea, la realidad es una. ¿Qué instrumentos yo uso para medirlo? ¿Qué cosa considero que es relevante? Bueno, eso es algo que depende también de una visión como más filosófica, digamos, que uno tiene, ¿no? Si vos lo que Bien. mirás o sea, lo que más te importa es si el crecimiento es o no desigual, o si hay crecimiento hay que apoyar ¿no? al Maya Oro, como fue ¿no? O aquella teoría del derrame, ¿verdad? Crecer la torta y después que derrame y que los de abajo después van a recibir, o no, el crecimiento tiene que ser apoyando a todos, bueno, digamos, Bien, son distintas teorías que, bueno, también las podemos discutir. No es dale. mi tema de expertise, digamos, en las teorías de crecimiento, pero es bien interesante también estos temas, ¿no? Gaby, te dejo un beso bien grande, un agradecimiento igual de grande y No, con por los favor. temas aún pendientes nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Seguramente. Bueno, Dale. chao a todos. Bueno, y felicidades a Miguel que ya llega a su primer mes de vida. Dale, gracias.